Buenos días. El día de hoy, aparte de Proverbios capítulo 18, leemos Génesis del 5 al 7. El capítulo 5 nos habla de las genealogías, y aunque quizás nos parezca un poco inútil que esto aparezca en la Biblia siempre tiene un propósito para hacer las cosas, y esto no es menos. Hablando de las genealogías, si nos damos cuenta, pues aparte de que la gente vivía muchísimo y tenían hijos a partir de los 65, o sea, cuando para nosotros ya estamos muy viejitos. Aparte de ese dato que seguro nos ha llamado la atención a todos, es muy útil ver que de todas las hijos e hijas no se nombran sino los primeros y con un nombre. Y también, por otro lado, si tú te pones a pensar, aquí empieza con Set, y Set era el tercer hijo de Adán. Probablemente Caín no tuvo otros hijos, y también podríamos hacer otra larga genealogía de Caín. Probablemente Abel no alcanzó a tener hijos y por eso no está registrado, pero Set sí. Y esta es la genealogía que se desprende y a través de la cual va pasando esta genealogía de unos a otros. Y claro, esto es muy interesante y muy bonito, sobre todo porque podemos hacer algunas observaciones y tener en cuenta que la Biblia no dice todo. Entonces, por un lado, si observas bien, allí dice que Noé vivió 930 años. Y si tú sumas a qué edad tuvo hijos y a qué edad tuvo ese otro hijo, y a qué edad tuvo ese otro hijo, Noé vio varias generaciones. Noé vivió casi un siglo. Y sumando bien, pues casi un siglo y medio fue el diluvio. Es decir, que Noé vivió bastante. No hasta el diluvio, pero tampoco tan lejos del diluvio. Cuando uno piensa en que son hijos de los hijos de los hijos, entonces uno dice, no, pues Noé vivió lejísimos del diluvio. Y pues no es así. Por otro lado, hay algo muy curioso, y es que el nombre de Matusalén está anunciando el juicio de Dios. Dios anunció el juicio no 100 años antes, sino 900 años antes, 969 exactamente. Porque sumando los años que vivió Matusalén antes de tener hijos y los que vivió después, suma exactamente 969. Pero si tú sumas a qué edad tuvo a Lamec y Lamec a qué edad tuvo a Noé y los 600 años a la hora que empezó el diluvio, pues Matusalén murió el año del diluvio o quizás en el diluvio. Y esto es algo muy interesante porque Dios estaba anunciando a través de Matusalén su nombre, estaba anunciando el juicio. Es otra cosa interesante que Lamec, que es el padre de Noé, vivió hasta 5 años antes del diluvio. Y probablemente esto es acto de gracia para que Noé no tuviera que verlo morir en el diluvio. Y no sabemos cuántos tíos, primos y familiares Noé tuvo que tristemente ver morir en el diluvio. Y el diluvio era muestra del juicio de Dios, anunciado 900 y muchos años antes del diluvio. Y aún así nadie más que Noé y su familia entraron en el arca. Otra cosa bien bonita es que Noé esperó 500 años para tener sus hijos. Y pensando y viendo y calculando, cuando nació su primer hijo, cuando él tenía 500 años, fue cuando él empezó a construir el arca. Es decir, que estos 3 hijos crecieron viendo el arca construirse. Y cuando vino el diluvio, el mayor de ellos tenía 100 años solamente. Y ellos no tuvieron hijos hasta después del diluvio. Pero entonces toda la vida de estos muchachos había girado en torno al arca, había girado en torno al mensaje de Dios: te voy a destruir, y ellos estaban allí y ellos se metieron al arca. Así que hay un trabajo muy bonito de parte de Noé
y de su mujer que demuestran lo que Dios vio en ellos, que fue justamente ese amor, ese celo por Dios, que permaneció durante 100 años que duró la construcción del arca. Y allí hay tantas cosas interesantes en este capítulo 5 y añadiendo 6 y 7 de el diluvio y de todo lo que Dios había hecho hasta allí. Probablemente los versículos 1 y 2 de Génesis 6 se refieran justamente a los hijos de Dios, a esta parte de la genealogía que conocemos los nombres y a través de los cuales llegó Noé, llegó Enoc, y que fueron personas que amaron a Dios. Y los demás, los hijos de los hombres, fueron los demás, los que no amaban ni conocían a Dios, que por el capítulo 6 también vemos que eran bastantes y que hacían constantemente el mal y con los cuales Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Yo creo que si Dios mira nuestra generación, también le dan ganas de destruirla. Pero Dios no lo hizo, no lo hace de nuevo. Y eso es misericordia. Ahora yo te pregunto, ¿qué tal si Dios mira a la tierra? ¿Será que te ve justo en tus generaciones como lo fue Noé? Realmente es difícil marcar una diferencia. Y hoy hay tanto autocrecimiento, tú eres tu propio propósito y tómate en serio tus cambios y tu crecimiento y tú, que realmente ser fiel a Dios y mirarle a Dios y crecer en Dios y buscarle solo a Él en nuestra generación no es fácil. Pero yo te pregunto a ti, ¿qué pasaría si Dios mirara a la tierra y te viera a ti y diría, este es justo en sus generaciones, este camina para mí en sus generaciones, a pesar de cómo es su generación? Realmente a veces es difícil marcar la diferencia, pero Dios sí se está dando cuenta. Y así como Noé y su familia pudieron mantenerse fieles a Dios en medio de la burla y en medio de todo tanto tiempo con algo tan extraño, eso se llama fe. Esa es la misma fe que tú puedes expresar al caminar con Dios de una manera diferente a tu generación. Y eso lo ve el Señor. Seguramente en Proverbios encontramos muchos consejos para seguir viviendo para Dios de una manera correcta, de una manera justa y de una manera pura. Que Dios nos ayude a ser justos en nuestra generación. Dios te bendiga este día.